presidente de la República, Yamandu Orsi, participó esta mañana de la sesión plenaria Medio Ambiente COP30 y Salud Global de la cumbre de los BRICS que se desarrolla en Río de Janeiro y mantendrá una serie de reuniones bilaterales con autoridades de países del sur global. Ayer, en la primera jornada de la cumbre, Orsi asistió a una sesión plenaria sobre el fortalecimiento del multilateralismo, asuntos económicos financieros y el desarrollo de la inteligencia artificial. El mandatario se reunió con el primer ministro de Egipto, Mustafa Madbouli, y el presidente de Angola y la Unión Africana, João Lourenço. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 13 grados a esta hora aquí en Montevideo, en la capital. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, con precipitaciones aisladas, neblinas, banco de niebla, los vientos soplando del sector norte al sector sur entre 10 a 20 kilómetros por hora y una máxima anunciada por Inumet de 17 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Carlos Maeso, desde Luis de la Torre hasta Cardona, hasta las 20 horas va a estar cortado. En Ciudadela, desde Cerrito hasta Piedras, también hasta las 20 horas habrá un corte allí en esa esquina. José Vázquez Ledesma, desde Benito Blanco hasta Roque Graceras, hay llenado de hormigón hasta las 18 horas. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El Ministerio del Interior brindará una conferencia de prensa esta tarde para informar sobre los incidentes ocurridos ayer durante el clásico de la final del torneo intermedio centenario que terminó con 2 policías lesionados y una persona detenida. El presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Pedro Gisdonian, del Partido Nacional, dijo que fallaron los controles en el operativo de seguridad de ayer en el Estadio Centenario, que pudo terminar en una tragedia porque en el palco en el que cayó la bengala había niños. El Zunca realizó hoy un paro nacional de 9 a 13 horas por la muerte en los últimos días de 2 trabajadores de la construcción y a la hora 17 se reunirá con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y con representantes de la industria. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, dijo que el subsidio capitalino al transporte que se destina al boleto de jubilados y otras bonificaciones es equivalente al déficit que tuvo la comuna en 2024. Hoy a la hora 19 el senador Álvaro Delgado asumirá la presidencia del Partido Nacional. El ex candidato presidencial dejará su banca, aunque todavía no definió si renuncia o si puede solicitar licencia por 5 años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel de 10% a los países que se sumen a las políticas económicas del grupo BRICS que está sesionando en Río de Janeiro. En la portada, el presidente de la República, Yamandu Orsi, está participando por primera vez de la 17ª cumbre de los BRICS, ámbito político y económico integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En la mañana de este lunes se realizó una sesión para abordar el tema medio ambiente, COP30 y salud global, y en su discurso Orsi se refirió al desarrollo del país y de las nuevas tecnologías. Hoy, uno de los mayores retos que debemos afrontar es el vertiginoso avance de las tecnologías de la información y su impacto en nuestras sociedades. En este sentido, Uruguay ha desarrollado una estrategia nacional de inteligencia artificial que plasma nuestro firme convencimiento de que esta tecnología puede constituirse en un motor central para potenciar el desarrollo sostenible de mi país. Uruguay está también atento al auge de la inteligencia artificial generativa, la cual ha planteado preguntas sobre el panorama de la propiedad intelectual. Nuestro país procura implementar enfoques de políticas públicas para ayudar a orientar a los responsables en la gestión de estas cuestiones, asegurando que se aproveche al máximo el potencial innovador de la inteligencia artificial al tiempo que se protege la propiedad intelectual y otros derechos.
que una gobernanza global e inclusiva es necesaria para contribuir al desarrollo, que permita contar con marcos comunes e interoperables, de manera de garantizar el desarrollo y el uso ético, seguro, responsable, crítico y creativo de estas nuevas tecnologías en beneficio de la humanidad, considerando particularmente las peculiaridades de los países en desarrollo. Asimismo, ante una realidad que muestra la importancia creciente de las economías emergentes en el actual contexto internacional, así como la necesidad de incrementar la cooperación entre países del sur global, Uruguay se encuentra dispuesto a colaborar con todas aquellas iniciativas tendientes a incrementar la cooperación internacional que procuren complementar los esfuerzos de instituciones financieras multilaterales y regionales ya existentes, que reflejen la nueva coyuntura de la gobernanza internacional. El presidente Yamandu Orsi aprovechó esta cumbre de Río para mantener diversos contactos bilaterales y en ese marco ayer se reunió con el primer ministro de Egipto y el presidente de Angola y hoy está previsto que mantenga encuentros con los líderes de India y de Vietnam. En declaraciones a la prensa destacó la presencia de Uruguay en esta cumbre de los BRICS como una oportunidad para dialogar y establecer contactos con diferentes líderes mundiales. Nuestra presencia en los BRICS se explica y se obedece a una invitación que el presidente Lula nos hizo, ya que no integramos los BRICS, pero sí fuimos uno de los pocos países que fueron invitados a participar de esta cumbre, donde tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad de vernos y de hablar con algunos referentes de carácter nacional, que hoy son los que están decidiendo en el mundo y que engloban la mitad de la población mundial. Y en otro orden, el presidente Yamandu Orsi afirmó que la transmisión de espectáculos o productos culturales debe asegurar calidad. En ese sentido, dijo que también debe asegurar transparencia para la población. Y en relación a la situación generada entre la AUF y Tenfield por la televisación de fútbol uruguayo, dijo que el tema debe ser resuelto entre los actores privados. Estas declaraciones se dan luego de que el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, afirmara que para competir, la plataforma de la empresa debe tener el fútbol uruguayo. Yo pienso que el rol del Estado en la transmisión de espectáculos o de productos culturales o de manifestaciones culturales tiene que ser asegurar la transparencia y el libre acceso, el más amplio acceso a la población a productos de calidad. El fútbol tiene, así como tiene algo de maravilloso y que yo soy un decidido seguidor de ese deporte, también tiene lo otro que son intereses muy duros, muy complicados y que hasta ahora, y tiene que seguir siendo así, es un asunto que tienen que resolver entre los privados. En este momento tan particular, lo mejor que puede hacer el Estado es que los privados lo resuelvan y asegurar transparencia y el acceso más amplio posible de nuestra ciudadanía al producto, en este caso fútbol, pero no solo esto, sino también el resto de las actividades y los productos culturales tienen que ser bastante más democratizados. El Ministerio del Interior brindará una conferencia de prensa esta tarde para informar sobre los incidentes ocurridos durante el clásico de la final del torneo intermedio de este domingo en el Estadio Centenario, que terminó con 2 policías lesionados, una persona también detenida. En el marco de lo ocurrido, el sindicato de la Guardia Republicana reclamó el cese de su subdirector Jorge González. A pesar del operativo de seguridad policial dispuesto para el clásico entre Nacional y Peñarol de este domingo por la final del torneo intermedio, 2 policías resultaron lesionados. Uno de ellos, un funcionario de 47 años perteneciente al sector logística y apoyo de la Jefatura de Policía de Montevideo, sufrió traumatismo en genitales y debió ser intervenido quirúrgicamente a raíz de las lesiones provocadas por una bengala arrojada desde la tribuna Colombes de Nacional. En tanto, un efectivo de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana resultó lesionado en el codo derecho sin fractura como consecuencia de una agresión. Por los hechos fue detenida una persona, en tanto el Ministerio del Interior informó que se están realizando las investigaciones correspondientes a los hechos en coordinación con la Fiscalía de Flagrancia.
En este marco, el sindicato de la Guardia Republicana se pronunció a través de sus redes sociales. Solicitamos al señor ministro Carlos Negro el cese inmediato del subdirector de la Guardia Republicana, comandante mayor Jorge González, por su evidente ineptitud para el cargo, así como el de todos los jefes responsables del fallido operativo del Clásico, reclamaron. Por su parte, el Sindicato Único de Policías del Uruguay repudió los hechos de violencia del fin de semana y exigieron a las autoridades competentes una investigación inmediata y a fondo, así como sanciones ejemplarizantes para los responsables. En tanto, Nacional también hizo un pronunciamiento público para lamentar lo ocurrido y expresar su rechazo a toda forma de violencia. En el comunicado aseguran que el club está haciendo todo lo que está a su alcance para identificar a la persona responsable del hecho, colaborando activamente con las autoridades competentes. Vamos a seguir hablando de este tema con nuestro periodista Eduardo Delgado. Eduardo, ¿cómo estás? Buen mediodía para ti, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Así es, profundizar en este tema. Para ello estoy con Ricardo González, vocero del Sindicato de Policías, justamente para conocer, primero, Ricardo, cuál es la situación de este funcionario gravemente herido tras los incidentes de ayer en el Clásico. Buen mediodía. La situación del compañero fue intervenido quirúrgicamente, se encuentra en el CTI, en la parte intermedia del hospital policial, esperando que pasen las horas y ver su evolución. Ahora estaba sedado, así que estamos un poco a la espera de eso, de ver cómo evoluciona después de esta intervención quirúrgica que tuvo. ¿Has tenido contacto como representante del sindicato con sus familiares? Sí, en la mañana de hoy estuvimos conversando con sus padres. Y bueno, lo que obviamente nos transmitían un poco el papá, un retirado policial, el hijo también policía de vocación, así que están vinculados a lo que es la familia policial. Bueno, y justamente, ¿cuál es la evaluación del sindicato policial tras estos hechos que ocurrieron ayer? Primero que nada eso, mucha preocupación, solidarizarnos con el compañero que le tocó atravesar este momento donde esa bengala que cruzó de tribuna a tribuna impactó en él. Esa bengala que se impactaba en otra parte del cuerpo podría haberle ocasionado hasta la vida, yo creo que hasta la muerte. En un Clásico donde van familias, donde había niños, donde había gente disfrutando un espectáculo, es increíble que sigan dándose este tipo de hechos. Nosotros entendemos que desde el momento que ocurrió el hecho debía haberse suspendido. Más tomando en cuenta que anteriormente a eso se había visto que habían caído bengalas en la cancha detrás de los arcos los arqueros. Y esperar ahora que con el transcurso de las horas el Ministerio del Interior haga una investigación de esto, primero que nada para poder dar con los responsables. Entendemos que con el sistema de cámaras que tenemos hoy por hoy dentro de la institución se pueda llegar a los responsables y obviamente que se apliquen las medidas correspondientes y más severas, tanto para las instituciones intervinientes como para los responsables. Por un lado, el reclamo, como manifestabas, de encontrar a los responsables de los hechos. Y por otro lado, el sindicato también prevé tomar acciones para que esto no ocurra de futuro, para con sus conocimientos aportar al Ministerio en ese sentido. Sí, primero que nada, que pasen las horas y que esta investigación arroje resultados. Y obviamente como institución, como sindicato, vamos a pedir participar en la mesa de deporte donde se arma la planificación y para que la voz de los trabajadores también esté sobre la mesa. Recordemos que era un funcionario policial que estaba realizando servicio 222, ese servicio que muchas veces desde el sindicato salimos públicamente a decir que no se paga en fecha. De hecho, el mes pasado era el 27 y no se había pagado. Y uno de los deudores más grandes que tiene el Ministerio del Interior en torno al tema del 222 es la AU. Sabemos que la AU hizo un convenio de pago, apelamos también a que tome cartas en el asunto, porque en este caso le podría haber costado la vida a un trabajador. No se suspendió un encuentro donde entendíamos que se debería haber suspendido, porque tanto los actores que están jugando en la cancha, los jueces, son todos trabajadores. Entonces me parece que hay que tomar algún tipo de medida en estos casos. En el caso puntual del sindicato de la Guardia Republicana se solicitó que se destituya el director justamente de esta guardia. ¿El SUPU ha tomado alguna decisión en ese sentido o todavía no? El SUPU la decisión que tomó es esperar que se reúnan los elementos claves para saber
qué fue lo que pasó en este operativo. A nosotros nos transmiten que el operativo fue correctamente, de algún lado aparecieron esas bengalas, entonces me parece apresurado salir a pedir que una persona renuncie a su cargo, lo saque. Nosotros lo que vamos a esperar es que con el transcurso de las horas se haga la investigación y se pueda dar con los responsables y después evaluaremos los pasos a seguir. Gracias por estos minutos, muy amable. Rosina Ricardo González, del Sindicato de Policías, justamente por los incidentes ocurridos ayer en el partido clásico jugado en el Estadio Centenario. Bien, Eduardo, muchas gracias. Y a propósito les contamos que el presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Pedro Gisdonian, del Partido Nacional, dijo que fallaron los controles en este operativo de seguridad de ayer en el Estadio Centenario, que pudo terminar en una tragedia porque en el palco en el que cayó la bengala había, por ejemplo, niños y niñas. El legislador convocó para mañana la comisión al subdirector de la Policía Nacional y Alfredo Clavijo y también al secretario nacional de Deportes Alejandro Pereda para analizar el proyecto de ley que busca terminar con la violencia en los escenarios deportivos. Nosotros vemos con profunda preocupación que había justamente un montón de gente movilizada, estaba prohibido el ingreso tanto de fuego de artificio como de humo y la verdad que las imágenes que veíamos parecía más un campo de batalla que un estadio de fútbol. Creemos que fallaron los controles, estamos profundamente preocupados por este tema, no lo hacemos como un tema de oportunismo, nosotros venimos hace años trabajando con esto y tenemos la convicción de que hay que cambiar. Tenemos un proyecto de ley que ayuda, pero que obviamente tampoco va a ser la solución, pero que como están dadas las cosas con el marco legal que hay actualmente, estamos cada vez peor y necesitamos, creemos, entre todos, empujar esto para que dé un cambio trascendental. Lo de ayer fue horrible, estuvo a muy pocos centímetros de estar de haber lamentado una vida. Vamos a otros temas. El último relevamiento del operativo de alerta roja por las inclemencias del tiempo y el informe elaborado por el SINAE muestra que se brindó asistencia a unas 2.473 personas en todo el país. 1.969 fue a través de los refugios del MIDES, 1.280 en Montevideo y 689 en el interior y 504 en los centros de evacuación. Esto es 414 personas en Montevideo y 90 en el interior. Además, la policía realizó 189 traslados a nivel nacional y los equipos de salud llevaron a cabo 19 asistencias médicas. Estos datos surgieron tras la evaluación del operativo que se realizó en la tarde del domingo en una nueva reunión de seguimiento con la participación de representantes de los ministerios de Defensa Nacional, Desarrollo Social, Interior, Salud Pública, además de referentes de la Administración de Servicios de Salud, de ACE, el Sistema también de Atención Médica de Emergencia, el SAME, el Instituto Nacional de Alimentación, INDA, y la Presidencia de la República. El comandante en jefe del Ejército, el general Mario Stevenazzi, dijo a MBD Noticias que se está brindando alojamiento y comida a 7.000 personas en todo el país en el marco de la alerta roja por frío polar que sigue vigente. Señaló que también se atiende a varias decenas de familias que han sido evacuadas por las inundaciones en Bella Unión, Paysandú y Salto. El Ejército viene trabajando desde mayo en este tema, ¿verdad? Nosotros tenemos en todo el país, tenemos centros de evacuación, vamos a decir, por llamarle de alguna manera, donde alojamos personas que el MIDES disponga que hay que evacuarlas y cocinamos para muchísima gente. Yo miré ayer los registros, ustedes lo pueden ver en la página web del Ejército, hasta hoy andábamos en los 6.000, 6.500 personas alojadas en las diferentes unidades militares y 6.000 o 7.000 platos de comida. Tema alerta roja, esto nos incrementó la cantidad de gente que alojamos en Montevideo sobre todo y estamos trabajando con varias camionetas, varios vehículos a favor del MIDES, apoyando al MIDES para hacer las verificaciones nocturnas. Eso es lo que ha incrementado el Ejército en esta situación. Pero el Ejército desde mayo está trabajando y desde mayo en algunos lugares el Ejército es el primer lugar en donde los evacuados pueden ir. Hay lugares donde no hay centros de evacuados y para el Ejército eso ya es una norma y lo hacemos todos los años. Ahora, no para solamente con la alerta roja que hubo ahora, también estamos trabajando con el tema de los inundados, porque tenemos inundaciones. Teníamos, no sé cómo está hoy, hasta ayer, Bella Unión y Paysandú,
y algo de Salto, y ahí también estamos trabajando con gente, evacuando gente, cocinando y proporcionando algún lugar donde puedan quedarse las familias esas que están sufriendo, además con el frío que hace, ¿verdad? El Zucca realizó hoy un paro nacional de 9 a 13 horas por la muerte en los últimos días de 2 trabajadores de la construcción, y a la hora 17 se van a reunir con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y con representantes de la industria. Richard Ferreira, que es el presidente del Zucca, recordó que en 150 días se registraron 7 accidentes laborales graves y reiteró la necesidad de la creación de una fiscalía especializada en siniestros laborales. Además, consideró fundamental poner en marcha una campaña de sensibilización. Lo que queremos poner sobre la mesa y en discusión es la problemática de la industria de la construcción, que en 150 días efectivos de trabajo de este año llevamos 7 accidentes mortales, y en este sentido, obviamente, de que no solamente nos preocupa, ¿no?, de que un compañero de 55 y otro compañero de 59 años que salieron de su casa a trabajar con la intención de volver y no volvieron, pero que estamos volviendo a una época de la industria de la construcción donde hablar de la accidentabilidad era poco menos que compararlo con un parte de guerra. Entonces, en este sentido nos preocupa, y la reunión del día de hoy tiene como objetivo, también con las cámaras empresariales, establecer un cronograma de trabajo que atienda a la problemática en forma concreta. Creemos nosotros de que en definitiva hay que actuar en consecuencia. Creo que la industria hoy está en una situación de estado de emergencia en cuanto a los accidentes laborales, y en función de eso tomar las medidas que correspondan en función de construir políticas de seguridad que prevengan el accidente y tratar de revertir una situación tan dolorosa como la que estamos denunciando. En este sentido, ¿verdad?, una campaña de lanzamiento, una campaña de sensibilización a nivel público que ubique, ¿verdad?, el tema, ¿no?, en la sociedad en su conjunto. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, expresó que la reiterada ocurrencia de accidentes laborales mortales es un tema que golpea muy fuerte. Castillo lamentó que si bien la tecnología continúa avanzando, los siniestros laborales siguen en aumento. A nosotros esto nos golpea muy fuerte porque en algún momento creo que fue parte de mi mensaje también decir cómo evoluciona el mundo. El mundo en los últimos años estamos acostumbrados a que primero fue la automatización, después fue la robotización, ahora la inteligencia artificial. Todo avanza, todo cambia y todo nos margina a los trabajadores. Cada vez, a veces nos sacan esfuerzo y hasta nos sacan puestos de trabajo, pero sin embargo crecen los siniestros en el lugar de trabajo. Hay una lógica ahí que nosotros no nos quedamos a contemplarla. El Ministerio de Trabajo y la Inspección del Trabajo con Luis Puy y Andrea Buret a la cabeza, lo que de inmediato instrumentaron, y el 1 de abril se puso con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, es lanzar el compromiso nacional por la vida, la seguridad y la salud en el trabajo. De manera tal que nosotros saliéramos comprometidos con el sector empleador y comprometidos con el movimiento sindical en hacer una campaña por todo el país de los derechos y las obligaciones que tenemos las trabajadoras, los trabajadores y los empleadores en cada uno de los lugares. No alcanza con reprimir, no alcanza con salir a la pesca de quien está en infracción. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que empezar por cuidarnos y tenemos que tener los instrumentos para cuidarnos. Nos tienen que dar en el trabajo la protección necesaria. Es demasiado. En el Uruguay, con el tamaño que tiene, 40.000 accidentes laborales anuales, al menos registrados. Vaya a saber cuántos son. Y los ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Industria, Energía y Minería, Juan Castillo y Fernanda Cardona, se van a estar reuniendo con CONAPROL, en este caso para tratar de evitar el cierre de la planta industrial de Rivera, anunciado por la cooperativa para el mes de octubre. Castillo y Cardona se reunieron el viernes con una delegación de dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, que planteó allí su preocupación por una decisión que consideran inentendible dada la realidad económica y financiera que presenta la empresa. Pero independientemente de esto, de las demandas de uno y el relato de otro, lo que hay que hacer es buscar una salida. No podemos tan campantes tomar solamente nota de que alguien nos diga cerramos una planta, cuando estamos hablando de que lo que tenemos que priorizar es el empleo y la producción y el crecimiento. Veamos, que ojalá que esto no acontezca, pero
tiene que ir en directa línea de lo que nosotros podamos construir entre todas las partes. Con la Federación y con los sindicatos de lácteos hemos hablado desde la transición, específicamente con Enrique también. Teníamos una reunión también con las autoridades de CONAPROLE que se van a dar también en la semana siguiente, y la idea es tratar desde el gobierno, en este caso, de ver opciones para que la empresa no tenga que tomar esa decisión. Es decir, yo antes de hablar con la empresa no puedo adelantar más que eso. Los trabajadores y las trabajadoras vinieron con su postura, nos plantearon sus opiniones y de hecho vinieron también con estudios que habían hecho. Nosotros ahora lo que corresponde es juntarnos también con CONAPROLE y antes que eso ocurra no les puedo adelantar más, pero estamos trabajando en el tema. Una encuesta de la consultora Data 360 detectó que el 55,4% de los uruguayos está al menos parcialmente a favor de implementar un impuesto a las grandes fortunas. El estudio también analizó qué tan justo es el sistema tributario para la población y los motivos por los que lo consideran justo o injusto. La consultora Data 360 encuestó a 400 uruguayos entre el 29 de junio y el 3 de julio para evaluar su percepción del sistema tributario. Al consultar a la población si considera que el sistema impositivo del país es justo, un 77% respondió que no lo es, un 12% contestó que sí y un 11% se abstuvo. Entre quienes declararon que el sistema sí es justo, los 3 motivos principales citados por los encuestados para justificar su respuesta fueron que los impuestos son justos y proporcionales, que son necesarios para pagar servicios públicos y que pagan más quienes ganan más. Entre aquellos que dijeron que no es justo, la mayoría apuntó que esto es porque pagan mucho los sectores medios y poco los altos, que los impuestos están mal diseñados o que se pagan demasiados impuestos en general. El estudio sugiere que un 39,6% de los consultados estaría totalmente de acuerdo con gravar a las grandes fortunas, un 15,8% estaría algo de acuerdo, un 13,6% no se manifestó ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 6,2% dijo estar algo en desacuerdo y un 23,3% se opuso totalmente. Por último, el informe disgrega las respuestas basadas en el voto de la población durante el último balotaje. En ese sentido, el estudio halló que la abrumadora mayoría de los votantes del Frente Amplio está a favor de implementar un impuesto a la riqueza, ya que un 87,6% estuvo al menos algo de acuerdo. Por otro lado, entre quienes apoyaron a la coalición republicana se detectó que un 53% está algo en desacuerdo o en total desacuerdo con la medida. Bloque de MB de Noticias, continuamos con la información con 13 grados a esta hora aquí en Montevideo. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, dijo hoy que el subsidio capitalino al transporte que se destina al boleto de jubilados y otras bonificaciones es equivalente al déficit que tuvo la comuna en 2024. El jerarca reconoció que hubo demoras en el cronograma de pago a las empresas por este concepto, dijo que ya se normalizó y en diálogo con MB de Noticias también hizo referencia al déficit que está enfrentando la comuna. Consultado sobre el déficit de la Intendencia que surge de la rendición de cuentas 2024, Zunino dijo que la cifra final sería 1.000 millones menos porque 1.140 corresponde a una pérdida no registrada en 2023, según el Tribunal de Cuentas. Nosotros ya habíamos anticipado, ya cuando era director de Recursos Financieros, que íbamos a tener algunos problemas en el 2024, que veníamos teniendo alguna cadencia, sobre todo sobre la parte de ingresos, que empezaba a ser importante. A partir del 2023 se profundiza lo que tiene que ver con las deudas del Gobierno Nacional y en el 2024 básicamente se terminan de consolidar en los valores importantes. En el 2023 tuvimos también la caída de la tasa inflamable. Sobre el reclamo del presidente de CUTSA, Juan Salgado, quien dijo al Observador que la comuna se apropió de la plata que el gobierno nacional le paga a las empresas, el dinero por el subsidio al boleto, Zunino reconoció demoras en el cronograma de pagos por un adelanto que no fue comunicado. Se pagó con algunos días de atraso el subsidio de mayo. En realidad ahí detectamos que habían sido transferidos más fondos por parte del Ministerio de Transporte en su momento, que no entendíamos por qué. Había habido una negociación en la cual la Intendencia no había participado de un adelanto
y en realidad eso fue una confusión administrativa en la cual el Ministerio transfirió más fondos de subsidios para adelantarle a las empresas que las que tenía en el cronograma mensualmente. Quedaron demorados algunos días ahí en la Intendencia. Quiero decir en realidad que hoy tenés dentro de los rubros que tiene de gasto la Intendencia, uno de los principales es el mecanismo de subsidio de transporte. En realidad casi 2.200 millones de pesos gastamos en el año 2024, o sea, si lo mirás es el equivalente al déficit es la transferencia a el subsidio. Y eso es parte de un esquema que ha venido creciendo en todo este periodo, el crecimiento de los fondos que la Intendencia brinda al sistema de transporte como mecanismo de subsidio. Y se definieron los nombres de quienes van a dirigir las 5 secretarías de la Intendencia de Montevideo, que pasarán a depender de la nueva División de Derechos Humanos que se va a crear en la administración de Mario Vergara. MBD Noticias accedió a los nombres de quienes serán los responsables de estos cargos. La Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud será encabezada por la socióloga Margarita Tove, especializada en género y políticas públicas integrales, integrante del proyecto ICOBE, compuesto por víctimas sobrevivientes de violencia sexual y aliados. La Secretaría de Discapacidad estará a cargo de la psicóloga María Lilian González, diplomada en discapacidad como categoría social y política por la Universidad de Buenos Aires, y el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales. En la Secretaría de Adultos Mayores, su responsable será el exedil Jorge Hakimzuk. La Secretaría Étnico-Racial y Población Migrante será dirigida por Noelia Ojeda, joven y con trayectoria como activista en organizaciones afrodescendientes, quien actualmente ocupa ese cargo luego de que su anterior responsable, Leticia Rodríguez, asumiera como directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes del Ministerio de Desarrollo Social. En tanto, la Secretaría de Diversidad de la Comuna Capitalina será encabezada por el politólogo Andrés Scagliola, quien fue director nacional de Política Social del MIDES. Un pedido de acceso a la información indicó que entre 2020 y 2024 el Estado multiplicó por 3 su inversión en publicidad en medios públicos. En 2020 el ingreso de los medios públicos provenientes de pautas estatales fue de 27.600.000 pesos, mientras que en 2024 fue de 94.200.000 pesos y los mayores anunciantes fueron Antel, el Banco República y el Ministerio de Turismo. Según datos publicados por el Ministerio de Educación y Cultura, ante un pedido de acceso a la información pública, los medios públicos triplicaron su ingreso proveniente de publicidad oficial entre 2020 y 2024. Mientras que en 2020 estos medios obtuvieron 27.600.000 pesos por publicitar empresas públicas, en 2024 este ingreso alcanzó los 94.200.000 pesos. El máximo registrado previo a la última administración había sido de 38 millones en el año 2016. Durante este periodo hubo 4 organismos que concentraron entre el 75 y el 81% de la pauta. El mayor anunciante fue Antel, seguido por el Banco República, el Ministerio de Turismo y UTE. Si se observa la totalidad del monto ejecutado por el Estado destinado a publicidad en 2024, los medios públicos recibieron únicamente un 8,3%. Según datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ese 8,3% equivale a 1.119.000 pesos. Este lunes a la hora 19 el senador Álvaro Delgado asumirá la presidencia del Partido Nacional y se convierte en el líder del principal partido de oposición. El ex candidato presidencial dejará su banca, aunque todavía no definió si renuncia o si puede solicitar licencia por 5 años como hacen los legisladores cuando son designados ministros. Bajo el título El Partido Nacional inicia una nueva etapa con la conducción de Álvaro Delgado, el principal partido opositor marca la relevancia del inicio de la era Delgado como presidente del directorio, pero también como referente de una coalición multicolor golpeada por la derrota de 2024 y por las dudas de Cabildo Abierto a seguir siendo parte de esa alianza electoral. En las últimas horas, el ex senador y líder cabildante Guido Manini Ríos le
dijo al diario El País que su fuerza se siente más escuchada y contemplada por el Frente Amplio que por sus socios durante los 5 años en los que formó parte del gobierno de Luis Lacalle Pou y que le ofrece las llaves para la mayoría que necesita, por ejemplo, para la ley de presupuesto. En este contexto, asumirá Delgado, que llega al cargo luego de un proceso que también provocó divisiones en la interna blanca, al punto que fue abucheado al confirmarse que había ganado y varios convencionales se fueron del lugar. La principal controversia se visualizó en la disputa entre Delgado y el senador Javier García, que rechazaba la acumulación por lema para elegir al presidente, cosa que finalmente hizo Delgado rompiendo la tradición blanca en la materia. Pese a ganar, Alianza País de García consiguió 6 bancas en el directorio contra 5 de Aire Fresco, el sector de Delgado, que sin embargo contará con el respaldo de los 2 lugares obtenidos por De Centro de Valeria Ripoll, que no presentó candidatura y acumuló por sublema para Delgado, mientras que el herrerismo y el grupo del intendente electo de Florida, Carlos Enciso, lograron un asiento cada uno en el directorio. Vamos al Parlamento Nacional. Está Abril Mederos, nuestra periodista. Está reunida la Comisión de Educación. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida. Buen mediodía. Gracias, Rosina. Buen mediodía para ti también. Exacto, desde este mediodía, desde las 12, que está reunida la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, que recibe en esta instancia al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, para dar explicaciones sobre la derogación del decreto que había aprobado la administración anterior, que flexibilizaba las condiciones de funcionamiento de las universidades privadas, una medida que se conoció en junio y que la oposición quiere comprender a razón de qué se toma esta decisión. Está por finalizar esta comisión, según pudimos saber, y va a hablar luego de esto el ministro, pero en otros temas habló el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, sobre cómo está haciendo el diálogo por parte de este partido de la oposición con el Frente Amplio y el oficialismo, y se desligó de lo que está haciendo, según él entiende, una oposición no responsable en referencia al Partido Nacional y el Partido Colorado, y dijo que Cabildo Abierto está dispuesto a darle la llave en ciertos puntos al Frente Amplio para que puedan aprobar leyes, por ejemplo, la del presupuesto quinquenal. Actuar con coherencia, planteando los mismos temas. Nuevamente decimos que lo que nosotros entendamos que es bueno para la población, nosotros lo vamos a apoyar. Nosotros, en lo particular, no me gusta la oposición que se está haciendo de trancar todo y tener a la gente de rehén. Vamos a ver el presupuesto cómo viene. El presupuesto tiene 2 instancias, una la votación en general y después un amplio articulado. Habrá que ver cuáles son los lineamientos económicos que vienen, a ver si se aprueba en general y después ver artículo por artículo dependiendo de cada ministerio. Nosotros lo que decimos es no podemos ser quien ponga a la población de rehén. Fue la decisión que tomamos en la rendición de cuentas, en el entendido de que se necesitaban presupuestos para cubrir necesidades de ACE, para cubrir deudas del gobierno pasado. Y bueno, lo mismo pensamos hacer en el presupuesto. Cabildo Abierto tiene su impronta, tiene su programa de gobierno. Hoy no hay una coalición armada en la oposición, así que nosotros vamos a seguir actuando con la coherencia de siempre. El Programa Nacional de Salud Visual Escolar de ACE inició una recorrida por los centros educativos para detectar patologías oculares. En el primer mes se concretaron unas 200 revisiones a niñas y niños de nivel 5 de los centros Aprender y escuelas rurales, y entre el 10 y el 15% de los examinados requirieron lentes que van a ser producidos en un laboratorio del Hospital de Ojos. Entraron dentro del programa 200 niños y niñas, se diagnosticó que algunos necesitaban lentes, y bueno, ahora se están confeccionando en el laboratorio del Hospital de Ojos. La idea es generar más equipos con licenciados en oftalmología y oftalmólogos para poder alcanzar más rápidamente a todas las escuelas de nivel 5 del país.
La pesquisa es realizada por el equipo de licenciados en oftalmología, que ellos valoran la agudeza visual, la motilidad ocular. Si ellos detectan alguna alteración, los ve el oftalmólogo en la escuela. Si es necesario indicarle lentes, se hace la receta. Con esa receta se va al hospital de ojos y ahí se les confeccionan los lentes y posteriormente se les entrega a los niños y niñas a nivel de la escuela. Las patologías más frecuentes son miopía, hipermetropía, atigmatismo, ¿no? Que eso, el tratamiento, sobre todo, cuanto más rápido y más precoz se detecte, más eficaz es. Por eso es importante hacerlo en este grupo etario a nivel 5 y no que se detecte posteriormente. Durante los 3 años que funcionó este programa se concretaron 15.000 controles y se indicaron 1.000 lentes. Bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información y les contamos que a través de sus redes sociales, digitales y con el mensaje "La identidad siempre florece", la organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo comunicó el encuentro de un nuevo nieto. Se trata del nieto número 140. Ahora, en minutos, ya está todo dispuesto para que den más detalles de este nuevo hallazgo. Va a ser en una conferencia de prensa. La conferencia con más información sobre la recuperación del nieto 140 y su restitución de identidad se dará en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria, ex sede de la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, de Abuelas de Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires. Es el segundo nieto desaparecido que se encuentra en lo que va de este año. En enero se informó el hallazgo de la nieta 139 que había sido apropiada durante la dictadura. Se trató de la hija de Noemí Macedo y Daniel Inama, secuestrados en 1977 y desde entonces desaparecidos. El 27 de diciembre pasado, Abuelas de Plaza de Mayo anunció que habían hallado al nieto 138, hijo de Marta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, que habría nacido en diciembre de 1976 en la ESMA. En febrero pasado, Estela de Carlotto, una de las principales referentes de la organización, recibió un reconocimiento a su trayectoria de la Intendencia de Canelones. Abuelas de Plaza de Mayo comenzó a trabajar con inteligencia artificial para la identificación de los casi 300 hijos e hijas de desaparecidos que no han logrado la restitución de su identidad. El trabajo lo realizan con la Universidad de Buenos Aires y con una empresa especializada en análisis de datos. El principal objetivo es digitalizar el archivo que la organización viene recolectando desde su fundación en 1977. En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel del 10% a los países que se sumen a las políticas económicas del grupo BRICS, que se está sesionando ahora en Río de Janeiro. Los principales miembros del bloque, Rusia y China, negaron que la cooperación económica del grupo esté orientada hacia algún país en particular y cuestionaron la medida del mandatario de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos anunció este domingo a través de sus redes sociales que impondrá un arancel adicional del 10% a los países que apoyen las políticas de los BRICS o queden alineados con las políticas antiamericanas de dicho bloque económico que está reunido en Río de Janeiro. Aunque el evento estuvo marcado por ausencias notables como las del líder chino Xi Jinping o su par ruso Vladimir Putin, los países del bloque condenaron la proliferación de medidas restrictivas al comercio, incluyendo los aranceles indiscriminados y las medidas no arancelarias que, según señalaron, ponen en riesgo el dinamismo económico mundial en referencia a las políticas del presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense aseguró que su gobierno está cerca de cerrar acuerdos comerciales con varios países, pero advirtió que los aranceles más altos comenzarán a regir desde el 1 de agosto si no se concretan
esos entendimientos antes del 9 de julio, medida que reactiva la presión sobre más de 100 naciones en medio de negociaciones tensas y plazos inminentes. La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, criticó este lunes el uso de los aranceles como herramienta de coerción y presión, afirmando que la cooperación entre los países BRICS es abierta e inclusiva y no está dirigida contra ningún país, afirmando que China siempre se ha opuesto a las guerras arancelarias y comerciales y que la imposición arbitraria de aranceles no beneficia a ningún país. Uno de los puntos de consenso del bloque fue el impulso al comercio en monedas locales, que actualmente, según detalló el presidente ruso Vladimir Putin, representa el 90% de las transacciones entre Rusia y otros miembros del grupo, que acordaron profundizar la discusión sobre una futura iniciativa de pagos transfronterizos dentro del bloque. En tanto, la presidenta del Banco de Fomento de los BRICS, Dilma Rousseff, dijo que no observa ninguna señal de desdolarización en el mundo, a pesar de las dudas que ha generado la guerra arancelaria del gobernante estadounidense Trump. Rousseff anunció que el Consejo de Gobernadores aprobó el ingreso a la entidad crediticia de Colombia y Uzbekistán, último paso para su incorporación. Nós somos banco, né? Como diz o pessoal da... Somos un banco, como dicen los de Oriente Medio. Un banco creado por países del sur global para países del sur global. ¿Y cuál es la diferencia con otros bancos? La primera cuestión es que nuestra relación funcional se basa en la igualdad entre los miembros. ¿Y cuál es la diferencia con otros bancos? La primera cuestión es que nuestra relación funcional se basa en la igualdad entre los miembros. Garantizar que ningún país domine y que todas las voces sean escuchadas. Básicamente hay dos cuestiones. No hay poder de veto. Dentro del banco, ningún país tiene poder ni mecanismo de contención o veto. Puede que nos guste o no el proyecto por razones técnicas, pero no podemos condicionarlos por razones políticas. Este es un tema muy importante para nosotros. A gente pode gostar ou não do projeto, por questões técnicas, mas nós não podemos condicioná-los por questões políticas. Nos vamos, volvemos en la edición central a las 18:30 horas o mañana a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Que pasen ustedes muy bien. El Ministerio del Interior brindará una conferencia de prensa esta tarde para informar sobre los incidentes ocurridos ayer durante el clásico de la final del torneo intermedio centenario que terminó con 2 policías lesionados y una persona detenida. El presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Pedro Gisdonian, del Partido Nacional, dijo que fallaron los controles en el operativo de seguridad de ayer en el Estadio Centenario, que pudo terminar en una tragedia porque en el palco en el que cayó la bengala había niños. El Zunca realizó hoy un paro nacional de 9 a 13 horas por la muerte en los últimos días de 2 trabajadores de la construcción y a la hora 17 se reunirá con el ministro de Trabajo Juan Castillo y con representantes de la industria. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, dijo que el subsidio capitalino al transporte que se destina al boleto de jubilados y otras bonificaciones es equivalente al déficit que tuvo la comuna en 2024. Hoy a la hora 19 el senador Álvaro Delgado asumirá la presidencia del Partido Nacional. El ex candidato presidencial dejará su banca, aunque todavía no definió si renuncia o si puede solicitar licencia por 5 años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel de 10% a los países que se sumen a las políticas económicas del grupo BRICS que está sesionando en Río de Janeiro.
El presidente de la República, Yamandu Orsi, participó esta mañana de la sesión plenaria Medio Ambiente, COP30 y Salud Global de la Cumbre de los BRICS, que se desarrolla en Río de Janeiro y mantendrá una serie de reuniones bilaterales con autoridades de países del sur global.